Buenos días, señores congresistas electos. Para mí es un privilegio dirigirme a ustedes en momentos previos al inicio de la gestión que les corresponderá en los próximos 5 años, que además coincide con el bicentenario de nuestra República, el año 2021. Yo me inicié en el Parlamento peruano en el año 1980. Ustedes serían parte del cuerpo de representantes que llega al Congreso dentro de mi experiencia por 10ª vez. Y durante estos años en los que yo he estado conectado con el Parlamento peruano, he aprendido que no obstante la imagen que se genera, los parlamentarios son siempre lo más representativo que tiene el Perú. Es parte de la experiencia que no llegamos a aprender, el hecho de reconocernos como quienes somos, por quienes somos, a través de quienes elegimos. Nos resulta difícil reconocer en muchos casos que los representantes sean como nosotros, y lo son gracias a un mecanismo matemático que hace que de la población se extraiga una muestra siempre suficientemente representativa del Perú tal como es en el momento en el que se realizan las elecciones. El Parlamento sigue siendo el lugar más representativo políticamente del Perú. Lamentablemente no manejo esta máquina, no sé cómo se... Bueno, para empezar con el título, si bien es cierto, hay una área del derecho parlamentario, de la organización parlamentaria, que se la conoce como la disciplina parlamentaria. Si bien me voy a referir al tema concreto de la disciplina parlamentaria, hay otro concepto de disciplina que es al que también quiero referirme. Los representantes son parte de un sistema político vivo, y eso supone la existencia, antes que todo, de la voluntad del pueblo como principio de organización de nuestro sistema político. La Constitución parte del supuesto que el poder que tiene el Estado es un poder que se basa en la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo que se expresa a través del voto, y por lo tanto la nuestra es una democracia representativa. Ustedes son los representantes de la voluntad popular, y porque lo son, tienen el grave encargo de determinar cuándo están hablando ustedes como parte de esa voluntad popular que el pueblo quiere que llegue al Estado, y cuándo caben confusiones en las que la subjetividad de la que ninguno de nosotros está privado es la que se antepone en reemplazo de la gran voluntad popular, que es la voluntad popular del Perú. Como ustedes conocen, en nuestro sistema constitucional el mandato no es imperativo, el mandato es un mandato representativo. Por lo tanto, esta cláusula que nos dice que el mandato no es imperativo puede llevarnos con mucha facilidad a anteponer al sujeto que representa respecto del sujeto representado. Porque cuando existe mandato imperativo, el mandatario, que son ustedes, tiene la obligación de hacer lo que el mandante, que es el pueblo, les pide a ustedes que hagan. Esas son los que en periodos pasados, al inicio de la Revolución Francesa, se llamaba el cuaderno de instrucciones. El pueblo le da instrucciones a un representante para que se ciña a ese conjunto de acciones que debía tomar el representante en nombre del representado. Ese es el sistema del mandato imperativo. En el Perú, ese sistema no se reconoce. Es parte del concepto de democracia liberal, que es el que prima dentro de nuestra constitución política. No tenemos mandato imperativo. En ausencia de mandato imperativo, lo que tenemos es la conciencia del representante, que lo lleva a actuar pensando en quienes le dieron el mandato. Entonces, nada es más importante que un genuino acto de conciencia del representante
cuando toma la palabra, cuando vota en nombre de la voluntad popular que tiene que representar. Entonces, estamos hablando de un mandato que se ejercita a través de la voluntad del pueblo, sí, pero que ustedes van a expresar. Entonces, serán la voluntad de 130 personas las que representan la voluntad de los más de 30 millones de peruanos. Su voluntad es la voluntad popular representada. Esa es la gravedad del encargo que tienen ustedes. Y de ustedes depende que en el Perú se reconozca la naturaleza de un sistema político en el que creemos que la voluntad popular es el origen del Estado y que no puede haber nada superior a esa voluntad popular. Lo que les estoy diciendo no es gratuito, tiene trampa. ¿Por qué tiene trampa? Porque en la propia Constitución se dice que quienes representan a la voluntad popular, los representantes, tienen que hacerlo de conformidad con la Constitución y con las leyes. Pregunta: ¿alguien ha visto entre ustedes a una señora a la que llamen Constitución? No existe. No existe. La Constitución no existe. Es una ficción. La Constitución es lo que los operadores de la Constitución dicen que ella es. Y ustedes son operadores de la Constitución. Por eso es que la Constitución dice que el Congreso se encarga de asegurarse que se respete la Constitución. ¿Y quién define qué es la Constitución y qué es lo constitucional? Si no es el conjunto de representantes que a la hora de leer el texto constitucional le da contenidos, le da significados al texto constitucional. No existe texto sin sujeto que lo interprete. Por eso es que cuando en las constituciones se habla de que la Constitución está encima de quien detenta el poder, eso tiene que someterse por lo menos a una actitud crítica. Cabe que haya alguien que hable por la Constitución, dirán el Tribunal Constitucional. Si es así, tenemos otro problema. Si son los magistrados del Tribunal Constitucional los que hablan en nombre de la Constitución, entonces, ¿qué son ustedes? Si ustedes han sido elegidos para interpretar la voluntad popular y también para definir los contenidos constitucionales. Esto es parte del principio de separación de poderes. Ustedes llegan al Congreso para hacer efectivo el poder que el pueblo les ha dado. Y ese poder significa que ustedes tienen la capacidad de invocar la voluntad del pueblo a través de los actos que toman dentro de la corporación parlamentaria. Nuestro sistema se basa en... Antes que ustedes fueran elegidos, la situación en el Perú pasaba por una situación de incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabíamos quiénes iban a integrar el cuerpo de representantes que iban a tener la capacidad de hablar por el pueblo. Esa situación de incertidumbre es a la que le podemos llamar una situación de riesgo político. Tenemos que pasar del riesgo político a través de los partidos políticos, que son quienes los han propuesto a ustedes en el menú que ha tenido el ciudadano para elegir dentro de esas propuestas cuál es la voluntad que el ciudadano quiere que llegue al Congreso. Entonces, los partidos se convierten en el agente que permite la difusión de la siniestralidad. Si estuviéramos ante un contrato de seguros, ustedes saben que las personas estamos sujetas a cualquier tipo de riesgo cuando salimos a la calle. Ese es el riesgo, pero en este caso hablamos del riesgo político. Y cuando no tenemos algún mecanismo que nos impida que ocurran estos riesgos, los siniestros pueden ocurrir sin que la persona que pudiera evitarlos se dañe. Por eso es que la difusión de la siniestralidad se produce a través de los partidos políticos.
Y cuando el pueblo elige a sus representantes, se consolida una situación muy interesante, que es la de la amortiguación del riesgo. Ustedes son los amortiguadores de esos riesgos políticos, porque a través del valor agregado que ustedes van a proporcionar durante los 5 años que les corresponde actuar, durante esos 5 años ustedes van a dar un valor agregado que es consecuencia del rol que tienen como representantes de la voluntad popular, sí, pero también a partir de las diferentes especializaciones y visiones del mundo que tienen con las que aportan en la pluralidad. Esa pluralidad, a partir de la cual, desde el Congreso, se va a definir la dirección de la unidad del Perú. Ustedes van a dirigir el destino del Perú durante esos 5 años. ¿A partir de qué? A partir de lo que son, de la heterogeneidad, de las diferencias. Entre ustedes no hay dos iguales, aun cuando la Constitución diga que somos iguales porque somos hijos de Dios y todos tenemos la condición de seres humanos, pero como personas es como las nubes. No hay dos nubes iguales, ninguno de ustedes es igual al otro, y desde lo que cada uno de ustedes tiene es con lo que va a aportar para que la unidad del Perú sea diferente luego de los 5 años en los cuales a ustedes les corresponderá la tarea de representar a esa voluntad popular. Entonces, esa es la capacidad que ustedes tienen en su condición de amortiguadores del riesgo político, mediante la agregación de valor que van a proporcionar en los actos de consenso o de oposición. Habrá casos en los que tendrán que ejercitar plenamente la convicción de votar en contra de algo, pero habrá otros casos en los que necesitarán ponerse de acuerdo y sumar en vez de restar. Esas dos condiciones son igualmente parlamentarias y depende de qué, de la conciencia con la que ustedes proceden, de la conciencia desde la cual ustedes van a afirmar el carácter popular del régimen político que nos gobierna. Esta es la corporación. Tenemos un pleno de 130 representantes. Cuando el pleno no está en funciones, en la época de receso, funciona la comisión permanente. La comisión permanente está integrada a lo más por un conjunto de 20, 25, hasta en el peor de los casos puede llegar a 26, 27 congresistas. No pasan de 27 congresistas. La comisión permanente no puede ser disuelta en caso que el presidente de la República, ejercitando la potestad que le corresponde, luego de 2 censuras a 2 gabinetes, puede disolver el Congreso. La comisión permanente es el único órgano que permanece, y también los congresistas de periodos pasados han encontrado la trampita que consiste en que, muy bien, yo no seré miembro titular de la comisión permanente, entonces háganme suplente. Entonces la pregunta es si es que los suplentes también son parte de esa comisión permanente que no puede ser disuelta cuando existe la disolución del Congreso por mandato presidencial. Entonces, vayan ustedes ya escuchando y familiarizándose con algunas de las cositas que van a enfrentar durante su trayectoria. Lo normal es que la comisión permanente solo esté integrada por titulares, pero ahora existe la opción de que además esté integrada por suplentes, de la misma manera que existen suplentes para todas las comisiones ordinarias. Hay muy pocas comisiones que no tienen suplentes. Por ejemplo, la subcomisión de acusaciones constitucionales, esa comisión no tiene suplentes. La comisión de inmunidades tampoco tiene suplentes. Pero las comisiones investigadoras tampoco tienen suplentes. Las comisiones ordinarias, que además tienen facultades de comisión fiscalizadora, cada comisión ordinaria debe legislar, pero también puede fiscalizar el sector. Y esta doble responsabilidad es la que hace que las tareas de los congresistas sean muchísimo más complicadas que las que conocimos cuando el Perú tuvo un régimen bicameral. Durante el régimen bicameral, las comisiones eran ordinarias o legislativas o investigadoras. Ahora, cualquier comisión ordinaria puede fiscalizar, pero solamente tiene la potestad de apremiar a las personas que investigan cuando el Pleno le ha dado un mandato a una comisión ordinaria para que investigue sobre determinada materia. De lo contrario, puede investigar lo que le parezca,
pero sin la facultad de apremiar a nadie. Es decir, no se le puede obligar a que concurra y tampoco se le puede obligar a que entregue documentación que tiene la persona cuya presencia se requiere. Dentro del proceso de conducción del Congreso, me parece importante hacer mención al Consejo Directivo y a la Junta de Portavoces. El Consejo Directivo está integrado por representantes de cada uno de los partidos políticos que tienen un grupo parlamentario. De cada uno de los partidos políticos que tienen grupo parlamentario. En la actualidad, tal como la situación se encuentra en este momento, habrían dos partidos políticos que no tendrían grupo parlamentario, que son Acción Popular y el Partido Aprista. ¿Por qué? Porque solo tienen 5 representantes y de acuerdo a lo que señala el reglamento hoy, se necesitan 6. Sin embargo, ya hay 2 proyectos de ley, hubo 3, hay 2 proyectos de ley para modificar ese artículo reglamentario de manera que los congresistas, aun cuando no lleguen al número de 6, puedan conformar un grupo parlamentario. ¿Cuál es el problema de que no exista grupo parlamentario? Todos pueden presentar proyectos de ley, pero si tú no perteneces a un grupo parlamentario, no tienes la capacidad de definir a qué comisión quieres ir. Tampoco tienes la capacidad de negociar para ver si es que te corresponde o no te corresponde una presidencia o un cargo directivo en una comisión. Y esos puntos pueden ser críticos, porque en muchos casos los proyectos de ley son asignados a las comisiones y el presidente de la comisión tiene la capacidad primero de fijar la agenda, es decir, qué tema se va a debatir en una sesión, pero también le corresponde otra potestad muy importante, diría yo, grosera, que consiste en que durante el debate hay multitud de propuestas, pero el presidente de la comisión es el que puede definir cuál es el texto que se va a votar sin consultarle a ninguno de los miembros de su comisión. Esto va en contra de la práctica en la que yo me formé dentro del régimen bicameral. Esto ha comenzado a funcionar a partir del año 1995 aproximadamente, cuando se le reconocía la potestad al presidente de la comisión de definir cuál era el texto sobre el cual iba a votarse. Fíjense ustedes, el presidente de la comisión, sin consultarlo con los miembros de la comisión, es el que solo él puede definir cuál es el texto respecto del cual se va a votar. Entonces el poder de un presidente de comisión es muy grande. Por eso es que quienes no tienen grupo parlamentario y se corren el riesgo de no tener acceso a una comisión, cualquiera que ella fuese, disminuyen la capacidad de decisión dentro del pleno, a pesar de que sea un grupo muy pequeño, que te corresponda solamente una comisión, pero esa comisión en un momento determinado puede ser crítica, porque a partir de la posición que tenga el presidente de la comisión puede dejar de negociar con los demás grupos políticos respecto de la aprobación de otro proyecto de ley. La capa. Entonces, quieren los grupos tener la condición de grupo parlamentario. El Consejo Directivo está integrado solamente por los grupos parlamentarios, lo mismo que la Junta de Portavoces, con un criterio diferente. Mientras que en el Consejo Directivo están representados los partidos políticos o los miembros de los grupos parlamentarios en función del número que le corresponde a cada uno, en el caso de la Junta de Portavoces no es así. La Junta de Portavoces tiene como representantes a 1 o 2 miembros por cada uno de los grupos, pero el voto de los representantes en la Junta de Portavoces, el voto de un representante en la Junta de Portavoces, equivale a tantos votos como los integrantes que tiene su grupo parlamentario. Si estamos hablando de Fuerza Popular, el representante de Fuerza Popular tiene en la Junta de Portavoces el equivalente a 73 votos. Una sola persona representa el voto de los 73. De ahí la tremenda importancia de que los voceros discutan al interior de su grupo parlamentario sobre las diferentes materias que son agendadas para una sesión de Junta de Portavoces. Y lo mismo debiera ocurrir con todas las comisiones. Este es un fenómeno que en el Perú no existe, pero cuando ustedes sean invitados, que muy probablemente lo serán en el curso de los próximos 5 años, a parlamentos como el Parlamento alemán, caerán ustedes en cuenta cómo una vez a la semana por lo menos
hay sesiones del grupo parlamentario, y en esas sesiones del grupo parlamentario, los grupos identifican cuáles son los puntos que se van a debatir o de votar en los distintos órganos durante la semana, de manera tal que el representante del grupo llegue a la sesión contando con el conocimiento y la discusión de la materia que ha sido acordada dentro del grupo parlamentario. Eso es lo que garantiza el carácter democrático de la posición del vocero. Como esa práctica no existe en nuestro sistema, sino de una manera informal, caerán ustedes en cuenta que en muchos casos los voceros actúan y luego les comunican a los miembros del grupo qué es lo que se ha acordado, y los miembros del grupo nunca se enteraron que eso se iba a discutir. Entonces, este tipo de cosas, ¿de qué depende? Depende de la conciencia que tengan cada uno de los grupos parlamentarios sobre la manera como se organiza y funciona el Congreso. Si ustedes descuidan su conocimiento sobre la organización, funcionamiento, prácticas, procesos, metas y resultados que debe tener el Congreso, ustedes son los responsables de su propia desgracia. Ustedes y nadie más, porque no se han querido enterar o porque no han procurado conseguir mecanismos que les asegure la participación que a ustedes les corresponde en el ejercicio de la pluralidad a la que ustedes representan, el ejercicio de la pluralidad a la que ustedes están obligados a representar. Entonces el perjudicado último es la voluntad popular, porque no utilizaron su conciencia para informarse mejor respecto de las responsabilidades que les corresponden y el perjuicio que eventualmente puede llegar a tener su representante ante el pueblo. Estos dos órganos, el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces, tienen entonces el papel de definir agendas, las agendas del Pleno, las agendas de la Comisión Permanente, por ejemplo, los procesos de elección de los altos dignatarios, del TCR, de la Contraloría, del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo, todos se van cocinando alrededor de la Junta de Portavoces. La definición de del cuadro de comisiones, todo eso se define primero en la Junta de Portavoces y después en el Consejo Directivo. Entonces, el rol que tienen los voceros es crítico para definir qué proporción y qué identidad tendrán las comisiones que le correspondan a cada grupo parlamentario. Una mención pequeña al tema de la mesa directiva, que quisiera aprovechar esta coyuntura para abusar de su tiempo y mencionarles una cosa muy pequeñita. Uno de los principales puntos que para mí puede significar una modificación sustantiva en la manera como funciona el Congreso es que el mandato de la mesa directiva, no obstante lo que pueda repelerles a algunos, no dure 1 año sino 5 años. Porque la práctica que tenemos es que como las mesas directivas duran solamente 1 año, todos los años hay una revolución. Que imagínense ustedes, son dueños de una empresa, de un colegio, ante sus propias casas. Imagínense ustedes estuvieran casadas con un hombre o un hombre con una mujer a la que cambian cada año. ¿Qué tipo de familia sería esa? Esa es la consecuencia. Cuando ustedes cambian de gerente todos los años de manera regular y el gerente tiene la capacidad de decir, no, yo no quiero trabajar contigo sino contigo, nunca se pueden conseguir las metas, porque las metas van a depender de quien tiene la potestad de definirlas, y quien define las metas es la mesa directiva. Entonces es importante tratar de, por lo menos, mirar con ojos de compasión la regla según la cual las mesas directivas se eligen anualmente. Esta es una regla que viene funcionando en el Perú desde fines del siglo XIX, porque hasta el siglo XIX las mesas se elegían cada mes. Entonces hay un avance. Todo el siglo XX las mesas directivas se han elegido cada año. Parte del siglo XXI las mesas se eligen cada año, pero en otros parlamentos del mundo ya se eligen cada 5 años, o por lo menos por el término de la duración que les corresponde al periodo para el que ha sido electo cada representante. Esto genera una estabilidad en el proceso de logros y de metas corporativas. Dicho esto, paso a la siguiente diapositiva. Aquí nos encontramos. ¿Qué deben realizar ustedes en cumplimiento de esta disciplina que es el mandato parlamentario? Ustedes llegan,
pero cuando tienen que actuar no pueden evitar preguntarse a nombre de quién están hablando. ¿Quién les ha dado a ustedes la instrucción, la orden, la idea de que es mejor que digan esto, que tomen posición por el otro, etcétera, etcétera? ¿A quién ustedes le dan la categoría de ese otro que lo va a convertir a ustedes en su objeto? ¿A quién le dan ustedes la categoría de ese otro que tiene una autoridad respecto de la cual ustedes van a actuar con conciencia? ¿De dónde viene la autoridad que tienen ustedes? De la autoridad que ustedes reciben del otro en nombre del cual ustedes hablan. Pero ¿a quién le dan ustedes la categoría de otro? De acuerdo a nuestra Constitución, los representantes no representan a ninguna circunscripción. Son electos por las circunscripciones. Pero de acuerdo a nuestra Constitución, si quieren creer en ella, los representantes representan a la nación. Otra vez, ¿dónde está la señora nación? No existe. Nadie la ha tocado, nadie la puede ver, nadie se acuesta con ella, nadie la ha mirado, nadie la ha acariciado. La nación no existe. La nación es lo que hacemos que ella sea a partir de lo que nosotros afirmamos de ella. Arguedas decía que no tenemos nación sino naciones. Si es eso cierto, entonces, ¿cuáles son esas naciones en nombre de las cuales nosotros vamos a tomar su palabra, a interpretarlas y a afirmarlas cuando tomamos posición en el Congreso? Ese otro es el que manda en el Congreso, en nombre del cual ustedes reciben la autoridad representativa que tienen. Ustedes podrían decir, es la nación. Bueno, expliquen por qué es la nación la que quiere que ustedes digan lo que están diciendo. Explíquenlo. Todo debe ser deliberado y todo debe ser razonado. Si ustedes lo pueden razonar, es el razonamiento que ustedes den lo que va a servir como motivación en el proceso de comunicación al pueblo sobre la bondad de las decisiones que toma el Congreso. Uno de los principales problemas que tiene el Congreso en su problema de imagen es la falta de comunicación. Les decía que... me olvidé lo que estaba diciendo. La nación. Bueno, es que uno tiene que darse la ventaja ya cuando se pasa a la base 6. La memoria no es tan fiel como cuando estaba en la base 2. Yo llegué al Congreso cuando tenía 27 años y ahora tengo 63, este año cumplo 64. Y la verdad me siento orgulloso de trabajar con veces un régimen. Voy a pasar a la siguiente. Fíjense ustedes, les hablaba de que para tomar decisiones tienen ustedes que pasar por los distintos procesos parlamentarios. En la pantalla pueden ver la diversidad de procesos que existen en el Congreso. Los he categorizado en función de la materia. Por ejemplo, podemos hablar de los procesos congresales y al final ven ustedes los procesos intangibles. Los procesos intangibles son los constituidos precisamente por las actitudes de ustedes, por sus capacidades, por sus competencias. Es la parte soft de los procesos institucionales. Mientras que los procesos congresales, crudos y duros, son los procesos de aprobación de una ley, los procesos de creación de una comisión investigadora, los procesos para interpelar a un ministro, para censurarlo, para darle la investidura, los procesos para sancionar a un congresista, los procesos de acusación constitucional. Todos esos procesos forman parte de los procesos congresales. Pero aparte, también existen otros procesos que probablemente para la mayoría de los parlamentarios pasan desapercibidos. Por ejemplo, nosotros quienes trabajamos en el servicio parlamentario nos regimos por un proceso de soporte. Yo trabajo actualmente en apoyo al estrado en el proceso de deliberación en el Congreso, junto con el oficial mayor, el director general parlamentario, el relator. Nosotros prestamos asesoramiento en la mesa respecto de las reglas según las cuales
deben aprobarse los proyectos, deben aprobarse las mociones, se puede exigir responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de procesos son procesos de soporte institucional, así como existen los procesos de soporte administrativo, que es parte de lo que les ha mencionado la señora presidenta ejecutiva de la OCE. Nosotros en el Congreso tenemos procesos administrativos, procesos de compras, los procesos de logística, los procesos protocolares, etcétera, etcétera. Tenemos también, muy importante, los procesos de gestión del conocimiento, que generalmente no se les da la suficiente importancia. Lo regular es que un proyecto llegue a una comisión y la comisión, a partir de lo que dice el proyecto, le da vuelta al proyecto y saca un dictamen, desperdiciando miserablemente la calidad de la información que existe en otras fuentes. Tenemos una oficina que es el Departamento de Investigación Parlamentaria, que se responsabiliza de acopiar la información disponible, y con esa información se le alcanza a la comisión para que la integre dentro del dictamen. Este tipo de procedimiento no se suele utilizar y por lo tanto las leyes que se aprueban son leyes deficitarias porque no han aprovechado el conocimiento disponible. Y así como tenemos estos procesos de gestión del conocimiento, también tenemos estos procesos intangibles que tienen que ver con la motivación, con la identificación que ustedes tienen con la ciudadanía o con la imagen corporativa o la identidad diferencial. Acá nos encontramos frente a una propuesta de mapa de tareas, mapa de metas. Obviamente el Congreso no se ha puesto nunca a pensar cuál es su plan estratégico. No tiene una visión, no tiene una misión, no tiene objetivos. Ese esfuerzo se ha realizado una vez, que fue en el periodo 2001 al 2002, cuando fue presidente del Congreso el señor Carlos Ferrero Costa. Ese plan estratégico que se elaboró esos 2 años sirvió hasta el año 2006. Luego se ha descontinuado. No más se ha trabajado a partir de una única visión del Perú y del Congreso desde el Congreso. Se han desperdiciado hasta ahora, diría yo, por lo menos 10 años. Y eso ha sido consecuencia de que los propios congresistas no han creído que era necesario trabajar a partir de objetivos estratégicos, de una visión estratégica. ¿Cómo queremos que sea el Congreso de aquí a 10 años, de aquí a 5 años por lo menos? Ese esfuerzo no se ha realizado. Como no existe, entonces la propia administración, el servicio parlamentario, tiene que imaginarse que existiera, porque el Ministerio de Economía y Finanzas a nosotros sí nos exige que trabajemos con un plan estratégico. Entonces tenemos que hacer las de Gabriel García Márquez o de Mario Vargas Llosa e imaginarnos un guión inexistente porque los congresistas no se han dado un plan estratégico de acuerdo al cual definan lo que el reglamento les exige que definan, que es la agenda legislativa anual. El Congreso, por reglamento, está obligado a contar con un conjunto de propuestas que deberían ser objeto de priorización. Veremos, yo sé que se me está acabando el tiempo, pero quisiera que ustedes chequeen cuál es el concepto que se maneja respecto de la acción legislativa. Miren, acá en la pantalla ven ustedes la manera como funciona el Congreso en materia de producción de leyes y cómo funciona el Ejecutivo en esa misma tarea. ¿Se imaginan ustedes que en el Perú, entre el año 1995 y diciembre del año 2014, tenemos 5.541 normas? 5.541 normas. ¿Cuántas de esas normas conocen ustedes? ¿Cuántas de esas normas conoce el ciudadano? O sea, en realidad estamos naufragando en un mar de normas que se van dictando porque parece que son buenas, parece que son necesarias y siempre se invoca a ese otro, ¿eh? Siempre se invoca a la autoridad del otro, porque el pueblo me lo pide. Entonces ustedes tienen en conciencia que actuar críticamente para definir cuándo lo que el pueblo les pide que hagan es lo que debe hacer el Congreso. Porque en muchos casos el pueblo puede decirle, quiero que declaren, por ejemplo, el día del chancho al palo. Y efectivamente pueden declarar el día del chancho al palo. Pero ¿de qué le sirve a la ciudadanía tener una ley en la que se
en la que se señale cuál es el día del chancho al palo. Ese tipo de normas risibles son la comida de todos los días, en particular a fines de régimen. Si ustedes chequean el tipo de normas que se están aprobando en el Congreso a partir de marzo de este año, casi en promedio 10 leyes por día. 10 leyes por día, casi sin debate, todos están de acuerdo. O sea, los padres de la patria están de acuerdo que eso es lo que el otro les dice que tiene que hacer. Entonces, la gran conciencia reemplaza el espíritu crítico y terminan aprobando 10 leyes para abultar la cantidad de normas. ¿En qué consiste entonces el carácter estratégico con el que debemos ver el futuro del Perú? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia significan ustedes ahora que llegan al Congreso? ¿Van a continuar con lo mismo? Yo todavía me voy a quedar una partecita pequeña del siguiente periodo, porque a los 70 años nos tiran una patada y nos dicen chau. Entonces yo cuando cumpla 70 años ya no voy a verla más, pero sí voy a poder ver el final de ustedes. A ver si tendré que dar una charla más dentro de 5 años diciendo exactamente lo mismo que estoy diciendo ahora. ¿Por qué? Por falta de visión estratégica, por falta de priorización de los limitados recursos con los que contamos. Si realizamos el esfuerzo de economizar, de concentrarnos en lo que de verdad merece tener la categoría de una ley. ¿Qué debe ser ley? No cualquier cosa es una ley. No cualquier cosa es una ley. Y en muchos casos en el Congreso pasa lo mismo que pasa en muchos hogares. Cuando el papá le dice al hijo, quiero verte acá a tal hora, o quiero que si vas a salir a la calle te pongas tal y cual ropa. El papá da la orden, da la espalda y se va. ¿Qué tipo de padre es ese que no se asegura que la orden que da se cumple? Pregunta, ¿sabe el Congreso si las leyes que está dictando se están aplicando? Entonces, ¿qué tipo de padre son los congresistas? Que no le han dado prioridad en el proceso de organización del Congreso a la tarea de control y de evaluación de las leyes. Esa es una tarea pendiente. Cuando Sarkozy llega a la presidencia de la República en Francia, la primera modificación que establece es la de la evaluación del impacto social de las leyes en Francia. No sé si lo estarán haciendo bien o no, pero la cuestión es que hacia eso hay que ir, a establecer un procedimiento muy pequeño. Al comienzo no podemos ser ambiciosos, no podemos controlar todas las leyes que se sacan, pero por lo menos si podemos hacer un ejercicio de que al año se puede evaluar la conveniencia y el impacto que tienen 2, 3, ya 5 leyes al año, que podemos tener una idea de hacia dónde está yendo el Perú en materia legislativa. Ese tipo de esfuerzo se puede realizar. Tenemos el personal al que se le puede encomendar que apoye y a una comisión que se encargue de la materia. Entonces, son cosas que se las voy comentando con el espíritu de que de repente les apetezca y puedan coger alguna idea para que su gestión sea diferente, para que su gestión no sea igual a la que siempre reclamamos que el Congreso sigue repitiendo lo mismo de lo mismo. Aquí se encuentran ustedes ahora. Ustedes han sido un sujeto candidato. Van a ser el sujeto del mandato. Van a pasar de una condición a la otra. En las sociedades antiguas esto se llamaba el rito de iniciación. Cómo nos transformábamos de lo que fuimos en lo que seremos. Cómo nos vamos a convertir de niños en adultos. Esos son los ritos iniciáticos. Igual que ocurre con por ejemplo, con las sociedades como la masonería. Hay ritos de iniciación, o con el sacerdocio, cuando el sacerdote va a pasar del estado secular al estado religioso. Ese tipo de rito es el que nos puede explicar lo que va a ocurrir ahorita, entre el día 22 y el día 26 de julio. Ustedes van a pasar por el proceso de incorporación y de juramento. Nosotros que vivimos en una sociedad secular como la que vivimos, no representa mucho. Además, solamente va a constar eventualmente un juramento que
se exclamará como parte de una ceremonia que no tiene mayor significación, excepto que me tomen la foto, que yo pueda ponerla en mi sala después, viendo cómo es que juramento, y luego cuando los medios de comunicación me quieran martirizar, sacarán esa ceremonia en la que estoy diciendo por Dios y por la plata, que fue lo que le ocurrió al congresista que luego falleció. Entonces, como les digo, hay una brecha ahora, hay una brecha. Las competencias que ustedes tienen, las habilidades que ustedes tienen, que son las que les ha permitido llegar a donde están ahora. Pero esas habilidades tienen que mejorarlas, tienen que depurarlas, tienen que adquirir otras. Y en ese esfuerzo existen por lo menos varios planes. Este es un mapa de perfiles de puestos. Es un mapa que obviamente tampoco lo ha hecho el Congreso. Yo me lo he imaginado en un ejercicio como el de García Márquez, otra vez, para tener algo respecto a lo cual, tener algo que decir que pueda servir y pueda ser de utilidad. Yo he diferenciado los perfiles de puestos en 3 categorías. Ven ustedes acá arriba el perfil de miembros de una bancada, el perfil de puestos directivos en el Congreso y el perfil de voceros de bancada. Son 3 perfiles distinguibles unos de otros. Resaltado en cada uno de ellos algunos de los perfiles o de competencias que sería deseable ver en un congresista. Por ejemplo, vemos en el perfil cognitivo de los congresistas que sería deseable que todos los congresistas manejaran una formación adecuada en la organización y competencias de la organización estatal en el régimen republicano de democracia representativa. Si ustedes no leen y no se informan sobre la diferencia que existe entre una república y una democracia, cuando estamos ante un tipo de democracia participativa o de democracia representativa, ese es un déficit en el que pueden incurrir. Si ustedes quieren que nuestros mecanismos de democracia participativa se utilicen junto con los de democracia representativa, se puede hacer, pero el costo va a ser que uno de los dos bienes, uno de los dos valores, se va a lesionar. Si lo que queremos es fortalecer la democracia representativa, utilizar mecanismos de democracia participativa puede generar costos en la democracia representativa. Entonces, observemos qué posición vamos tomando. Ese es un problema que tiene que ver con el perfil cognitivo del congresista. A nivel del perfil de aptitudes generales, o sea, ya no lo intelectual, sino las capacidades para desenvolverse desde el punto de vista humano, la capacidad para resolver problemas políticos, integrando principios, normas y experiencia organizacional. Vemos en muchos casos que los congresistas son unos expertos en manejo, en manipulación de las decisiones. La pregunta es, ¿están utilizando en esa justificación de los mecanismos que están utilizando, se están valiendo de principios en los que se sustenten? ¿Dónde está el sustento en materia de valores o de principios que son útiles para el Perú? En particular, todo esto de los principios ha venido a decaer sensiblemente a partir de la década del año 90, y no por una razón política inherente al Perú, sino porque a nivel global todo el mundo ha cambiado a partir de los años 90, no solamente por el definitivo aumento de los procesos tecnológicos, sino por la caída del muro de Berlín, la caída del imperio soviético y la caída en general del mundo de las ideologías. Nuestros partidos políticos hasta el año 1990 se organizaban a partir de un criterio doctrinario e ideológico muy claro. Esa distinción ideológica se desvanece y ahora los criterios de decisión se inspiran en gran parte en el impacto que tiene la economía global respecto de nuestra situación como un país satélite de las principales potencias del mundo. Ese es otro problema que tiene que ver. ¿Cómo se inserta el Perú en materia de principios en esa economía global y en el pensamiento único que tiende a favorecer la organización capitalista del mundo respecto de lo que nosotros queremos dejarle a quienes nos sucedan con el bicentenario? Yo creo que acá me quedo para no abusar. Les agradezco por su atención y espero verlos próximamente.